circulan los helicópteros y las fuerzas especiales, el servicio secreto. Alrededor de Bali es quizá el foco de atención, pero lo que vimos quizás sea demasiado importante, y lo vamos a preguntar aquí. Xi Jinping y Biden dándose la mano. ¿Qué significa todo esto? Sobre todo en el contexto mundial en el que vivimos. Hemos rescatado las versiones oficiales de cada parte de lo que se dijeron. Más allá de eso, pues son rumores porque se reunieron a puerta cerrada, pero vamos a confiar en la versión oficial de ambas partes para poder desde ahí fincar un análisis y entonces tratar de entender lo que va a pasar, que es lo que más nos preocupa. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. La versión oficial de China dice que el presidente Xi Jinping, después de darse la mano, se reunió por más de 3 horas con Biden. Y ahí le dijo a Biden lo siguiente: el estado de las relaciones Estados Unidos-China no está en los intereses fundamentales de los dos países ni de los dos pueblos. Y no es lo que el mundo espera de China y Estados Unidos. El presidente chino también le dijo al de Estados Unidos que Pekín y Washington deben encontrar la dirección correcta para elevar la relación y tomar la historia como un espejo para dejar que guíe el futuro. La versión oficial china acaba diciendo que Biden y Xi Jinping consideran la reunión franca, profunda y constructiva, y que han instruido a sus equipos para que regresen a una relación estable entre ambos. La versión oficial de Estados Unidos dice que Biden y Xi Jinping deben trabajar juntos en los desafíos mundiales: cambio climático, la salud mundial y el abastecimiento de alimentos. Y que sobre todo, Biden le dijo a Xi Jinping que está preocupado por lo que hace el gobierno chino en el Tíbet y en Hong Kong, así como el respeto a los derechos humanos. Biden le pidió a Xi Jinping que cese su política agresiva con Taiwán. Dice que Estados Unidos está de acuerdo a la política de una sola China, pero que se opone a cualquier cambio del statu quo en cualquiera de las dos partes. Se reunieron en Bali, Indonesia. En este momento, el lugar más cuidado del planeta. Inteligencias y ejércitos cuidan Bali, donde se reúnen los líderes de las economías más avanzadas del mundo, el G20, incluida Rusia. Putin envió a su canciller Lavrov. Los países del G20 son Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. El asunto es que están ahí reunidos y el asunto más importante es que las dos potencias del mundo, las dos más importantes en el sentido de que pues ellos determinan los futuros financieros y los futuros quizá de la humanidad y también los futuros de una guerra o de no una guerra y de la paz mundial. Por eso estamos preguntando. Está con nosotros Adrián Celaya, director, fundador del CAI Center, un centro de pensamiento pues indiscutible para el análisis geopolítico, y a quien también le damos las gracias. A los dos les damos las gracias porque está también con nosotros Fernando Moragón. Estuvimos en un viaje hacia Europa, allá en España, y tuvimos la oportunidad de conversar con ellos personalmente, cara a cara, así como lo hizo Xi Jinping y Biden, que no se habían visto desde hace mucho. Y bueno, ojalá que le vamos a compartir después pues algunas cuestiones, pero ojalá que usted como público, ojalá que tú que nos ves,
también tuvieran esa oportunidad de hablar con ellos, porque son las conversaciones exquisitas. Gracias, Adrián, por estar en una tarde ahí reunidos en el País Vasco, y gracias, Fernando, también por habernos recibido y estar conversando ahí en Madrid. Los dos son expertos en geopolítica. Fernando, que incluso tiene una larga trayectoria de estar analizando centímetro a centímetro lo que pasa desde España y lo que pasa desde la Patagonia hasta pues la península de Kamchatka o cualquier parte del mundo, sobre todo de Asia. Sabe muchísimo y por eso les vamos a preguntar. Adrián, comienzo contigo. ¿Qué significa este apretón de manos? ¿Es crucial? ¿No es crucial? ¿No significa nada? ¿O da tiempo para algo? ¿Oculta? ¿Es un paripé? No lo sé. Dinos qué viste en este saludo entre China y Rusia. Digo, China y Biden, para no equivocarme. Adelante, por favor. Sí. Vamos a ver. Más que sacar conclusiones excesivas de un apretón de manos, podemos, eso sí, interpretar lo que podemos descartar. Podemos descartar que exista un clima lo suficientemente agresivo y exteriorizado como para que haga imposible ese apretón, que esto sucede también muchas veces en las relaciones internacionales, ¿no? El hecho de que haya un apretón de manos de ese tipo significa que, por lo menos desde el punto de vista de las formas, las relaciones se están manteniendo o se quieren mantener. Claro, otra cosa es que en el propio apretón de manos los tonos y de las caras de los dos líderes son sensiblemente distintos. Muy afectuoso, cordial el de Joe Biden y mucho más frío, contemporizador, vamos a decir, formal, el de Xi Jinping. Pero de cualquier forma, yo creo que hay mucho más que las apariencias. En este tipo de gestos, aparte de lo que hemos comentado ahora mismo, no se puede deducir mucho más, pero evidentemente sí hay todo un contexto detrás de estas relaciones en el que no sé si quieres que me extienda ahora mismo o, claro, sí. O en esa primera. Evidentemente, si nos situamos un poco en el contexto de fondo, hay que tener en cuenta que China es una potencia emergente con unas bases conceptuales, ideológicas, sociales, políticas radicalmente distintas de la potencia que era hegemónica, que ha sido Estados Unidos, y con unas posiciones internas que se han basado en el principio de que el tiempo corre a favor nuestro. Sabemos que en un momento determinado van a venir a por nosotros, si seguimos creciendo como estamos creciendo y desarrollándonos, que sea lo más tarde posible. La conclusión de este razonamiento ha sido mantener una política exterior lo más prudente posible, lo más afable y evitando todo tipo de conflictos de ser posible, y esto de alguna forma empezó a romperse en el año 2017, cuando Donald Trump inicia esa guerra comercial con China, ¿no? Y entonces ahí viene, a partir de una primera fase en la que se empiezan a endurecer las relaciones, y la segunda, pues muy probablemente ha sido este año en el que, a raíz también del conflicto entre Occidente y Rusia, pues la interpelación con respecto a China ha sido mucho más directa y el enfrentamiento contra China de Occidente también mucho más directo. Desde el punto de vista de Occidente, del posicionamiento básico de Occidente, yo creo que es muy importante una reflexión interna, tanto en Estados Unidos como en Europa, con respecto a lo que está sucediendo en estas últimas generaciones, en cuanto a que, sobre todo desde Asia le está quitando a Occidente el primer lugar de una forma acelerada. Occidente ha tenido el liderazgo del mundo durante, vamos a decir, 500 años, liderazgo económico, político, y en 2 generaciones esto se está perdiendo. Occidente tiene 2 opciones. Una es mirar al que nos está pisando los talones y atacarlo, y la otra es mirarnos a nosotros mismos, darnos cuenta de que hay muchas cosas que estamos haciendo muy mal e intentar hacerlas mejor. Eso sería, vamos a decir, una competencia internacional sana, es decir, intentar corregir nuestros errores y continuar hacia adelante, recuperando capacidad productiva, tecnológica, etcétera, que hemos perdido, ¿no? Pero en lugar de eso, Occidente está haciendo lo contrario, está contemplando a estos nuevas grandes potencias como enemigos, y a partir sobre todo del
el detonante fue esta guerra comercial con China abierta por Trump, y estamos continuamente pensando en qué instrumentos podemos utilizar no para que nuestro avance sea más rápido, sino para detener el avance de China, de Rusia, etcétera, ¿no? Y ese es el contexto en el que se mueve todo lo que está sucediendo este año, en el que hay movimientos después de los primeros meses, a partir de marzo, vamos a decir, de aislamiento de Rusia y sobre todo de ruptura de las relaciones comerciales entre Occidente y Rusia. Hay una segunda fase en la que se hacen tanteos muy agresivos para empezar a hacer lo mismo con China, ¿no? Y tanteos no solo desde el punto de vista de Estados Unidos, sino desde el punto de vista de la presión sobre las potencias europeas para que tomen decisiones de aislamiento con respecto a China. Y esto ha tensionado tremendamente a los líderes europeos. El ejemplo más claro ha sido el de Alemania, que ya se sentía ya al borde del precipicio después de lo que estaba sucediendo con la ruptura con Rusia y la pérdida del acceso a la energía barata, y de pronto se siente presionada para romper una colaboración con China que es absolutamente estratégica como mercado para Alemania. Esa presión está desbordando políticamente a los líderes europeos y a los líderes alemanes en concreto, y esto ha producido unas tensiones internas impresionantes entre unos y otros líderes alemanes. La visita de Scholz a Alemania responde un poco a intentar salir del paso de esta situación, pero incluso dentro del propio gobierno alemán se toman decisiones contradictorias. Bien, yo creo que este es un poco el contexto en el que se producen estas negociaciones. Veo muy difícil que de esa conversación haya salido nada realmente positivo, porque seguramente para que se muevan las posiciones que existían hasta ese momento hace falta probablemente más tiempo. Es decir, sí es muy posible que haya sectores dentro de Occidente que se estén dando cuenta de que están yendo demasiado lejos, sobre todo en Europa. Y Europa está intentando presionar a Estados Unidos para que rectifiquen o para que moderen esos posicionamientos, porque ellos no pueden cortar radicalmente la relación con China, cosa que algunos sectores de Estados Unidos sí se están planteando en serio, ¿no? Pero seguramente, como digo, yo creo que va a hacer falta más tiempo para que esas posturas tan agresivas que ahora son dominantes en Estados Unidos puedan moderarse. Genial, es genial sobre todo esa reflexión que haces, Adrián, de no mires al otro, mírate a ti mismo y ve qué estás haciendo mal en lugar de estarle persiguiendo o tratando de dispararle a los pies. Gracias, Adrián. Fernando, pues qué gustazo. ¿Qué viste en ese apretón? ¿Es crucial? ¿Es demasiado importante? ¿No es importante? ¿No implica nada? ¿Esconde algo? ¿O simplemente es algo pues ahí político? ¿O qué viste? Bueno, encantado como siempre estar con vosotros, con Adrián y contigo, Roberto. Roberto, ahora que nos ven, es aún más guapo en la realidad que por televisión, ¿eh? Yo lo digo para que lo sepan todos, ¿eh? En fin. Bueno, ahora vamos al apretón de manos. Al apretón de manos. Venga, a ver, voy a hacer un poco de sovietología, que era una pseudociencia que existía en época de la Unión Soviética, que trataba de interpretar, ante lo hermético que era todo el tema de cargos y cuestiones internas dentro del Partido Comunista Soviético, intentaban interpretarlo por gestos como si le ha dado la mano, no le ha dado la mano, la ha mirado, no la ha mirado y cosas así. Bueno, haciendo un poco así la sovietología trasladada a China, a ver, podemos hacer una comparación. A Scholz, a canciller Scholz, cuando lo recibió, que iba el hombre allí prácticamente pidiendo a los chinos no nos dejéis y tal, que como esto somos, o sea, la economía europea depende de la economía china y tal, y además sois nuestro primer socio comercial y tal. Y hay una imagen en el que Xi Jinping le recibe como diciendo, ¿a qué vendrá este? Pesado. Y ni le da la mano. Y simplemente con la mano le invita a que adelante, después de las fotos, a que pase adelante para las conversaciones. Es decir, eso en realidad es lo que pinta Alemania actualmente, nada. Aunque los chinos están encantados porque BASF y otra serie de empresas ya están trasladándose a China, en vista de que dan por hecho que Alemania va a crujir completamente y eso se va a hundir y va a quedar desindustrializada y arrasada, cercana a la Edad Media, más o menos.
Aquí, con la primera potencia internacional, la potencia hegemónica mundial, hombre, te tienes que comportar un poco más, digamos, amigablemente, y le das la mano a Biden y estas cosas y tal. Pero luego cuando te dicen, cuando te nombran en las conversaciones, en las notas diplomáticas, y te dicen la conversación ha sido franca, mala cosa. Cuando las conversaciones son francas, es que te has dicho de todo en lenguaje diplomático. Es decir, y lo que lo sabemos es que ambos a dos han plantado sus líneas rojas. Ya han dicho los chinos, lo de Taiwán ni lo toques, y los norteamericanos han dicho, no, si yo respeto lo de una sola China, pero haré lo que me dé la gana. Es decir, la confrontación sigue estando servida, porque no lo olvidemos, por mucho que se reúnan Xi Jinping, Biden, se vayan a comer juntos, de juerga por la noche, Biden le presenta a su amigo invisible a Xi Jinping, da igual, o sea, es que, a ver, Estados Unidos lo tiene muy claro, y a tanto republicanos como demócratas, China es la potencia a batir. China, si no hacemos nada, desde el punto de vista norteamericano, en 10, 15 años nos ha superado en todo, incluso militarmente. Resultado, hay que ir a por los chinos. Y eso significa que tendremos que provocarles de muchas maneras y sancionarles de muchas maneras. Como aperitivo a la reunión esta, hicieron unas sanciones a la industria de semiconductores china, brutal, pero brutal, de muy pocos amigos, prohibiendo a toda la industria de semiconductores china de alto nivel tener relaciones con Estados Unidos y con sus socios. De hecho, ya están presionando a los vasallos europeos para que hagan lo mismo, y lo harán, por eso son vasallos. ¿Y qué más tenemos? Que los americanos cada vez lo tienen más claro y lo dicen. Van a ir a por Taiwán. No van a ir directamente, no son tontos, van a intentar crear una Ucrania 2.0, es decir, o una Ucrania oriental. Pero, por ejemplo, yo lo veía el otro día y te lo digo, el jefe de las fuerzas de... Esto fue hace unos días. El jefe de las fuerzas estratégicas, que se llama Charles Richard, el comandante de Stratocom, es decir, de las fuerzas estratégicas de la tríada nuclear, o sea, un señor que manda. Este señor dijo, bueno, más o menos, esto de lo de los rusos y tal, es como un entremés. O sea, nos estamos preparando. Porque lo importante, el gran big que lo llama, es decir, el gran estallido va a ser con los chinos. Y además dice Ucrania es una crisis, bueno, en la que nosotros estamos ahora, pero no es la más importante. Y luego suelta, lo tengo por aquí, el gran uno, The Big One, está viniendo. O sea, que todavía falta la parte potente. Y eso va a ser contra China. Esto lo dice el jefe de la tríada nuclear norteamericana. Pero es que hace unos días, Mark Milley, valga la redundancia, el jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor norteamericano, es decir, el militar que más manda, digamos, después del secretario de Defensa, dijo, no, vamos a seguir apoyando a Taiwán y reforzando la cooperación bilateral en temas de venta de armamento y de entrenamiento de los soldados taiwaneses. Es decir, que lo que hemos visto ayer o el otro día es una significación, pero ya digo, los dos, de manera muy diplomática, en sus comunicados, han reafirmado sus posturas de enfrentamiento puro y directo, sobre todo los norteamericanos que han dicho, Biden ha dicho, no, si seguís siendo nuestros competidores, entre comillas, pero bueno, no, está más claro que el agua, es decir... Oye, Fernando, pero no se dio la mano con Putin, o sea, como decía también Adrián, por lo menos se han dado la mano, o sea, por lo menos no está ya fracturada como o sea, rota. Pero es que con Putin está cansado de darse la mano. Si se han visto en los últimos años 30 y tantas veces, ¿no es verdad? Quiero decir, a Putin le llama amigo, cosa que a Biden por el momento no. Y le manda a mi querido amigo y tal, no sé qué, y le felicita el cumpleaños y estas cosas. O sea que la relación mejor. A ver, hay una cosa que está clara, los chinos no son tontos y saben que necesitan a Rusia para poder crear, lo dijeron el otro día en un comunicado muy interesante, para poder crear, no sé si fue un comunicado o una respuesta del portavoz de Exteriores chino, para crear un nuevo orden internacional, digamos, para crear unas nuevas estructuras mundiales. Rusia para ellos es un socio
estratégico y fundamental. Sin ello no se puede hacer. Es decir, para crear esos BRICS ampliados, para crear una organización de Shanghái, operación de Shanghái más amplia, para crear instituciones alternativas a las que dominan los anglos, ahí China sabe que tiene que contar con Rusia, y esto lo tiene muy claro. Bien, déjame ir con Adrián. Genial, gracias. Esto del amigo invisible parece caricatura, pero lo que has denunciado va mucho más allá, porque va mucho más allá del lenguaje diplomático y del lenguaje incluso militar. El amigo invisible. Seguramente, ¿quién le jala las orejas a Biden para que vaya a hacer estos shows a veces que son verdaderamente vergonzosos, pero tienen mucho significado, como tú dices, Fernando? Déjame ir con Adrián. Adrián, déjame bombardearte con 3 preguntas. A ver, me preocupa mucho, Adrián, que ambos líderes, Xi Jinping y Biden, acordaron luchar en conjunto contra los desafíos del mundo: cambio climático y salud. Vamos a retomar un poco esto de la pandemia, las vacunas, esta salud del mundo, y se refirieron a esta parte de estar pues en comunión con la Organización Mundial de la Salud, China y Estados Unidos, las principales potencias. Eso me da un poco de escalofríos, no sé por qué, tú me dirás si no importa. 2, Xi Jinping, por lo menos públicamente, no hizo ninguna defensa tajante, clara, de Rusia. Y 3, ambos, Xi Jinping y Biden, dijeron no estamos comprometidos con jamás pelearnos con bombas atómicas. Adelante, Adrián. Sí, bueno, vamos a ver. No estoy seguro de si esas referencias al cambio climático, salud, etcétera, son compartidas. Okay. O es parte de lo que se ha dicho desde la digamos, la versión que se ha dado desde la parte norteamericana. No estoy seguro. Bueno, no tengo dudas alrededor del concepto de salud, porque los discursos pueden ser similares y tampoco tienen compromisos prácticos excesivos. Otra cosa es este tema del cambio climático, porque ya se parten de posiciones originarias muy distintas. Tradicionalmente los países, una buena parte de los países en desarrollo y los países emergentes han sido muy escépticos alrededor de las políticas que se estaban desarrollando en este tema. Muchas veces muchos expertos de los países en desarrollo han planteado la idea de que muy posiblemente detrás de estas políticas en realidad lo que había era una estrategia para detener el desarrollo de estos países, de los países emergentes y de los países en desarrollo. Ha habido una desconfianza de fondo tradicional que en los últimos años parecía que de alguna forma se había superado a través de la participación formal en los foros comunes de China o de India. Pero yo creo que es un tema en el que China, sobre todo en los últimos meses, está intentando desmarcarse. Pero tiene la política cero coronavirus, ¿no, Adrián? O sea, entrar a China es un problema, o sea, tienes que estar vacunado, tienes que... Y hay provincias. Del cambio climático, no del aspecto sanitario. En el aspecto sanitario puede ser perfectamente que hayan acordado formalmente comprometerse a luchar conjuntamente, etcétera. No tengo ni duda. Tengo muchas más dudas sobre lo que es el cambio climático. Okay. Hay declaraciones recientes con bastante escepticismo del propio Xi Jinping con respecto a las energías renovables, cuando dijo que de forma muy rotunda que a partir de ahora las energías renovables tendrían que demostrar una eficiencia equivalente a las energías fósiles para que continuaran siendo impulsadas. Y ha habido 2 o 3 desmarques prácticos, más que de fondo, sobre este tema, que seguramente van a llevar en los próximos años a un distanciamiento creciente de China y de los países emergentes en su conjunto, ¿no? Vamos a ver, con respecto a Rusia, bueno, es posible que se haya evitado en la conversación formal o en las declaraciones públicas hacer referencia a Rusia para evitar
un enfrentamiento frontal entre los dos líderes. Pero como decía Fernando, es un tema que China está en los últimos meses remarcando de una forma muy rotunda, ¿no? Su solidaridad con Rusia, la defensa de sus posiciones, defendiendo externamente en sus órganos internos, en sus medios de comunicación constantemente las posiciones de Rusia, actuando conjuntamente en los medios comunes, en el BRICS, en la Organización de Cooperación de Shanghái, apoyándoles en la ONU, llegando a acuerdos económicos que realmente pues le han solucionado a Rusia el problema del bloqueo de Occidente. Es decir, la cooperación es tan total en todos los ámbitos y tan radical que no tiene, yo creo, demasiada importancia el que se haya o no mencionado directamente en un comunicado después de una reunión de este tipo, ¿no? Y la tercera pregunta, ¿se me escapa? Ambos preocupados y refrendando el compromiso con el mundo, no solo con Estados Unidos, China y Estados Unidos con China, diciendo no se preocupen, no vamos a pelearnos nunca con armas nucleares. ¿A qué viene eso? Es que, claro, esto es casi algo, digamos que es obligado decirlo, independientemente de lo que realmente se piensa, ¿no? Y digo de lo que realmente se piensa, entre otras cosas, si nos atenemos a lo que son las doctrinas estratégicas de cada país. Muy recientemente se ha comentado que tanto China como Rusia tienen doctrinas estratégicas que les impiden atacar, utilizar las armas nucleares como instrumento de ataque, y que solo los pueden utilizar en caso de que su propia seguridad interna esté comprometida. Independientemente de que esto en la práctica luego se gestione de una u otra forma, es Estados Unidos el que no tiene límites desde el punto de vista de su seguridad interna y puede, en principio, de acuerdo con sus criterios sobre lo que es conveniente o no para el país, tomar la decisión de atacar con armas nucleares a un país grande, pequeño, le amenace o no le amenace, esté cerca de sus fronteras o al otro lado del mundo, ¿no? Con lo cual, decir que se está en contra de la utilización del uso de armas nucleares, pues significa realmente muy poco, o es casi, si se quiere, es algo obligado para cualquier líder político en este momento. Pero claro, la realidad de fondo que hay detrás es muy distinta y sabemos que hay sectores dentro de Occidente, yo diría que fundamentalmente en el Reino Unido y en Estados Unidos, que están haciendo muy probablemente una apuesta muy clara por un enfrentamiento incluso nuclear, porque están en una situación de pánico estratégico, vamos a decir, un pánico que es geopolítico desde el punto de vista del avance de los países emergentes, pero que es también interno, es decir, están en los análisis que han hecho estas élites, están convencidos de que si pierden la guerra geopolítica, eso solo va a ser el primer paso, porque la desestabilización interna que se va a crear a partir de ese momento les va a llevar también a perder el poder en Occidente. Y claro, ese es un escenario para ellos tan intolerable que están dispuestos a apoyar cualquier estrategia que les evite o que ellos piensen que les puede ayudar a evitar ese escenario. Adrián, como siempre, exquisita tu explicación, y usted y tú que nos ves, el público, bueno, pues que ahí tome todo lo necesario porque hay muchas cosas que estás diciendo muy importantes. Fernando, dos puntos. El primer punto es Estados Unidos-China, el segundo es Rusia. En el primer punto yo te pregunto, bueno, se necesita ser más que cínico, ¿no? O sea, de parte de Biden y de parte de Estados Unidos. O sea, el cinismo es tan gigante para darle la mano, o eso lo llamas diplomacia, o cómo lo llamamos. Y lo digo cinismo porque por un lado le dicen, no se preocupen, como tú dices, esto de la China única, una sola China, seguimos. Pero por el otro lado, hace unos meses, de hecho hicimos un programa especial, pues la señora Nancy Pelosi se aterrizó en Taiwán, y Nancy Pelosi es del mismo partido demócrata que Biden, ¿no? Entonces, se necesita una cara de cínico para irle a dar un saludo y abrazo a Xi Jinping. Por el otro lado, también no faltará un poco de fuerza o un manotazo de China, porque China estuvo diciendo que no iba a entrar o no iba a dejar o no iba a permitir que una autoridad como la presidenta de la Cámara llegara a Taiwán, e incluso llevó aviones de seguridad
y eso incluso algunos militares de China lo tomarían o lo tomaban porque lo anunciaron como una invasión en el espacio aéreo, pero no pasó nada, pues llegó Pelosi, saludó a la presidenta taiwanesa y se fue, y entonces pues China nada más hizo rabietas, pero no hizo nada. No faltará también un manazo, porque si no, entonces el cinismo de Biden va y saluda a China. ¿Cómo lo interpretamos desde ahí? Háblame de este cinismo y de esta parte china que pues finalmente le habrá dejado muchas cosas en claro, pero podemos temer de que de pronto se levante y aterrice Biden o Trump o otra vez Pelosi y bueno, pues esto es un cachondeo, como ustedes dicen, ¿no? Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!